aquí fue muy importante para mí comprender la capacidad de recuperación y de resiliencia que tenemos, que tiene que ver con actitudes y acciones corporales, Lorenzo. Esto es muy poderoso, porque es como cultivar y acopiar bienestar corporal simplemente con enderezarte de repente, ¿no? O con estirarte. Y es muy profundo esto, y me parece que no se le da la importancia que requiere y que merece. Uh-huh. Hola Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, contenta de compartir contigo este espacio y bueno, pues agradecida también por la invitación. Bueno, nada, para nosotros un placer, te seguimos hace tiempo y estamos seguros que lo vamos a pasar muy bien y además tienes muchísimo que compartir. Así que nada, si te parece, vamos por el principio. Si Buenísimo. rebobinamos y nos vamos a la infancia de Gina, ¿cómo recuerdas a aquella niña? Uf, em, fíjate que es muy interesante esta pregunta porque me parece que tiene siempre dos respuestas, ¿no? La respuesta de, bueno, de las cosas que pasaron en mi infancia, pues digamos una serie de eventos, bueno, difíciles, complicados. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años, entonces, pues bueno, fui una niña muy, pues digamos, sufriendo, ¿no? Estas situaciones, pero por otro lado, y yo creo que como parte de mi camino, ahora me parece que tuve una infancia muy feliz, ¿no? Como que fui una niña muy libre, ¿no? Puedo tener muchos recuerdos. Algo que recuerdo muchísimo es el espacio en el que viví, ¿no? Viví en un espacio muy grande. Entonces eso, me parece que ahí fueron los resquicios de este anhelo de libertad, ¿no? De este anhelo de libertad que tiene que ver más como con una expansión en la que vivía. Yo crecí en un pueblito que se llama Tlaxcalancingo, muy cerca de Puebla, y mi familia siempre estuvo muy cerca de la gente indígena de ese lugar, ¿no? Entonces yo crecí eh, entre nopales, mi familia no lo hacía, pero las chicas que trabajaban en mi familia me invitaban a sus casas, ¿no? Entonces yo pelaba nopales, hacía pan dulce tradicional. Entonces tengo esos recuerdos, ¿no? Como muy, pues muy agradables de esto, libertad, diría que libertad. Una Ujú. libertad como intrínseca. Ujú. Y este deseo de libertad ya en la adolescencia, cuando ya te fuiste haciendo ya más mayor, ¿cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo se fue transformando? Mira, yo creo que esto está como muy a la par con lo que te digo, ¿no? Como las tragedias de nuestra historia personal, ¿no? Como los acontecimientos. Entonces, yo viví con mi padre mucho tiempo y me quedé lejos de mi madre, como unos 5 años, no la vi, como de los 7 a los 12, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue también un parteaguas en mi vida. Más o menos en la adolescencia regreso a vivir con ella, ¿no? Entonces como que ahí me conecto nuevamente. Y creo que fui una niña que siempre, como que siempre hice lo que quise, ¿no? La verdad, o sea, como que siempre lo que quise en el sentido de, ahora no quiero estar acá, ahora quiero estar acá, ahora quiero estudiar en Europa, oye, pero no estamos de acuerdo, pero yo lo voy a hacer, ahora quiero vivir sola porque ya lo necesito, ¿no? Ahora quiero, como siempre eligiendo lo que hasta ese momento era importante para mí, más allá de los mandatos de mi familia. Y yo creo que eso ha sido una constante en mi vida, ¿no? Y bueno, uno podría decir, es el voluntarismo del orgullo, pero también es, ¿no? Como un anhelo de constante de yo voy para allá, ¿no? Creo que Ujú. eso siempre lo he tenido muy claro en mi vida. ¿Y lo de estudiar psicología también lo tenías muy claro o cómo fue la cosa? Fíjate que, no, yo primero estudié comercio exterior y Ujú. aduanas,
y luego estudié una maestría en administración financiera. Yo estaba convencida de que, bueno, pues de que quería eh, ayudar al mundo, estaba muy interesada en la exportación de artesanías y la exportación de, digamos, como de la cultura mexicana al extranjero, ¿no? Entonces mi motivación era esa y entonces estudié comercio exterior. Y después de que terminé la carrera, ya casada, eh, dije, no, pero es que lo mío siempre ha sido el humanismo, ¿no? Siempre ha sido. Y entonces ahí, o sea, empecé a estudiar psicología. Entonces, digamos que primero me fui por el lado administrativo. Ujú. Y en la carrera de psicología, ¿qué es lo que echabas en falta? Porque, claro, al final lo que igual te imaginabas no era lo que viste o cómo fue aquello. Mira, yo digo que la gente que estudiamos psicología y estamos en desarrollo humano, lo primero, pues es que estamos buscando arreglarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que la motivación siempre fue esa, ¿no? Yo me vivía como alguien, yo creo que hasta cierto punto muy inconforme, ¿no? Y me daba cuenta que esta inconformidad pues, tenía que venir de algún lado como mucho más adentro, ¿no? A pesar de que mis circunstancias eran, pues digamos, aceptables, ¿no? Entonces Ujú. creo que esa motivación de comprenderme a mí misma, todavía no lo logro, pero le he echado bastante trabajo a eso. ¿Y cómo complementa la Gestalt lo que habías estudiado en psicología? Y, mira, para mí es una serie de, yo diría como una serie de encuentros afortunados en la vida, ¿no? Recuerdo mucho eh, la biografía de Claudio, ¿no? Cuando él está de la montaña sagrada, es un poco como lo que le pasó a Gurdjieff, ¿no? Es un encuentro con hombres notables, ¿no? Y para Claudio también fue así. Y a mí me parece que a mí, por supuesto, en una menor proporción, he tenido la fortuna de encontrarme con gente, pues con gente que me va inspirando, ¿no? Entonces, fíjate cómo fue la conexión. Yo voy a una consulta y lo que veo en ese consultorio es un dibujo de Tlaloc, ¿no? En la puerta. Y inmediatamente hago la conexión como de yo quiero estar en este lugar y yo quiero aprender de esta persona, ¿no? Mi familia pertenece a la tradición mexica desde hace muchos años, es gente que se ha dedicado mucho a, bueno, a preservar las culturas indígenas a través de muchas maneras. Entonces hago la conexión y ahí esta persona, este terapeuta, después fue mi pareja, ¿no? Entonces, pero había en mí, como buena dos social, eh, esta cosa de yo aquí me pego porque aquí quiero aprender, ¿no? Aquí hay algo valioso para mí. Y entonces así es como digamos, acabo eligiendo estudiar la formación en Gestalt, ¿no? Entonces así fue como inicié. Y entonces, pero lo que te digo es que los clics eran como mucho más espontáneos, de un lugar que hasta la fecha es como difícil de explicar. Es como era una cosa más de instinto, más que de, ¿sabes? Vale. Así fue para mí. Y de la formación Gestalt, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue lo que te revolucionó por dentro? Ah, mira, la formación gestal para mí fue em, la develación, la develación de aquello que creía que era y que resulta que no era, ¿no? Y la develación como de una verdad que a mí me costó mucho trabajo asumir, ¿no? Yo diría como como desnudar la realidad ante Mm. mí, ¿no? En este autoengaño que, bueno, cada uno de nosotros vivimos y este desengaño que implica despertar, ¿no? Y mirar nuestra vida tal cual es. Yo creo que fue la develación de esa realidad que yo no había podido ver, ¿no? Y también para mí ahí inicia mi regreso a casa, ¿no? Mm. Mi regreso a casa y cuando digo esto me refiero también a tomar toda toda la sabiduría que ya había en mí
digamos, como por gracia de todo el camino recorrido de mi amadísimo abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que fue esto, ¿no? Como la develación de la realidad y el regreso a casa, ¿no? O sea, como el regreso a donde soy, a donde vengo, a donde pertenezco, eso. Te podría dar mil ejemplos, pero lo Mm. resumiría con esto. Claro, más adelante, creo que en el 2011, tu abuelo fallece, entras un Sí, poquito ahí como una crisis, pero ajá, digamos, por suerte también aparece el proceso SAT. ¿Cómo así recuerdas es. ese comienzo Sí, en por el SAT? supuesto. Lo mismo, ¿no? Un poco no sabía muy bien qué estaba haciendo ahí, o sea, sabía que necesitaba eso, pero no sabía yo muy bien cómo qué. Y fíjate que mi abuelo se había muerto en mayo, no, sí, más o menos, y el SAT había sido como o sea, un mes después, ¿no? Entonces entro a una sesión de movimiento auténtico y esto es muy fuerte, ¿no? Porque entonces yo ahí tengo un despertar espiritual muy fuerte, como muy contundente, que no entendí, pero que fue muy claro, ¿no? Entonces regreso muy consternada, sobre todo de esta experiencia, y se la platico a mi abuela. Y entonces mi abuela me dice, oye mi vida, esto es el Latihan. Bueno, resulta que mi abuelo fue discípulo directo de Bapak. Y Bapak es el creador de este movimiento que se llama Subud, Susila Bodhidharma. Y el ejercicio espiritual que se hace en Subud se llama Latihan. El core del movimiento auténtico es el Latihan. O sea, digamos que, bueno, quien desarrolló el movimiento auténtico Ujú. básicamente se inspiró en este ejercicio de entrega, ¿no? Que se llama Latihan. Y Latihan básicamente quiere decir entrega, nada más ejercicio. Como unos 3 años después, eso me lo dijo mi abuela, y como Ujú. unos 3 años después, Claudio me dice, no, dice en una conferencia, ¿no? El movimiento auténtico está inspirado en una práctica del Latihan. Y ahí se da una superconexión muy impresionante entre Claudio y yo, porque yo le digo, ¿no? Mi abuelo fue discípulo directo de Bapak. Me dice, nunca había conocido a nadie que fuera discípulo directo de Bapak, ¿no? Entonces, lo que te digo es que fue regresar a casa. Yo viví esta práctica años, ¿no? Bueno, fui la nieta más grande, viví mucho tiempo con ellos. Entonces, yo en mi adolescencia, por ejemplo, crecí entre retiros de Latihan, en el mundo con ellos, y era como decir, wow, o sea, vine aquí a, a comprender algo que siempre estuvo cerca de mí, ¿no? Ujú. Entonces, ese SAT pues, fue el parteaguas para decir, esto, esto, esto es lo que viene a hacer a la vida, ¿no? Entonces, mi compromiso es como, me lo tomé demasiado en serio, esa es la verdad. Ujú. Y en este comienzo en el SAT, obviamente Ajá. también aparece el eneagrama. ¿Cómo te viste del principio? ¿Te costó identificarte? ¿Te transformó mucho la propia herramienta de eneagrama? ¿Luego la habéis integrado fantásticamente en vuestro trabajo? Mira, hay quien dice que descubrirse fue doloroso, hay quien dice que, pues, que no fue doloroso, que fue como revelador, ¿no? Para mí, fíjate que estuve un tiempo creyendo que era tres, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que hay muchos elementos también, pero hay una anécdota graciosa, ¿no? Entonces yo ya estoy ubicada en el 2. Fue doloroso para mí, en especial, sí fue doloroso, ¿no? Fue como esto que te decía, como de develar, ¿no? De develar todo. Yo creo que lo más difícil fue descubrir la necesidad enorme de ser amada, ¿no? Alguien que se cree Mm. que tiene todo para dar, ¿no? Porque de veras es una creencia, ¿no? De veras es así. Entonces descubrir la enorme necesidad es un duro golpe, ¿no? Es un golpe muy confrontante. Y entonces estoy sentada en un SAT hablando y entonces Claudio me dice, Gina de fuego, no sé, sí, Gina de fuego. Y haz de cuenta que es como si me hubiera dicho,
o sea, como si me hubiera quitado la ropa así, por completo, y recuerdo así muchísimo calor, muchísima vergüenza, ¿no? Pero una vergüenza como muy ancestral. Entonces ahí me di cuenta que fui alguien o he sido alguien que estaba como siempre deteniéndose, ¿no? Como siempre tratando como de amainar esa, pues esa pasión que ha habido en mí desde siempre, ¿no? Pero como, pues, ahí me di cuenta que ya, o sea, que sí, que eso es lo que, pues que eso es lo que soy de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que hubo un tiempo, porque creo que así es el viaje también, un tiempo de desencantarme de mí misma, ¿no? Un tiempo de desenamorarme, ¿no? Y luego creo que se me pasó un poco la mano, me desenamoré demasiado. Y esto es importante porque esto pasa con muchos viajeros, ¿no? Y después fue como recuperarme de ese desencanto y mirarme de una manera como más realista, ¿no? Ni desencantadísima, pero tampoco encantada. Entonces es como cohabitar entre, pues entre estas dos tendencias, ¿no? Del ego. Entonces ahora creo que es más fácil para mí también reconocer mis partes virtuosas, ¿no? Como sin exagerarlas, pero también honrando esa parte. Creo que esto es importante. Qué bueno, Gina, esto que cuentas del eneagrama y cómo a veces, ¿verdad? Hay gente que se lleva un susto tremendo, otros que es como más revelador, pero cada caso es un mundo y está muy bien ver específicamente cómo lo vive la gente para poderles acompañar desde ahí. Claro. Dentro del SAT, más allá del eneagrama y el movimiento auténtico, al final hay muchas cosas, muchas aportaciones de Claudio en esta ensalada fantástica. ¿Qué es lo que más te impactaba dentro de los SAT conforme fuiste avanzando? Creo que esta habilidad de Claudio de compendiar todas digamos, las herramientas más útiles al servicio de potenciar el crecimiento de las personas, esto es una genialidad, ¿no? Entonces, para mí es como la combinación, o sea, la combinación de las técnicas, ¿no? Entonces, el teatro, pero la música, pero la compañía, pero estos espacios donde puedes hablar con personas de tu mismo eneatipo, ¿no? Y darte cuenta que hay como unas maneras muy específicas de vivenciar la realidad tan distintas a otras, la meditación, el movimiento corporal. Yo diría que el compendio de las técnicas me parece genial. O sea, eso Claudio, Claudio, entre muchas cosas, bueno, pues fue un erudito que intelectualmente pudo recopilar toda esta sabiduría y traducirla en bueno, pues en unos días, ¿no? En unos retiros donde era posible potenciarte, digamos, con las más herramientas en el menor tiempo posible. Y eso, pues eso es genial, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que la combinación, y para mí en especial, mmm, yo diría que el teatro fue muy importante. Ajá, el teatro fue muy importante. Sí, sí, como poder mirar, ¿no? Atreverte a construir tu personaje y mirar ese personaje, ¿no? Es como, de verdad ejercemos esto, ¿no? De verdad jugamos pues un rol que lo tenemos tan impregnado y tan aprendido que digamos como mirarlo de frente para mí es como desdoblarnos y vernos, ¿no? Y decir, ay, boy, o sea, sí soy una actuación viviente, ¿no? Ujú. Me parece gracioso también. Y del recuerdo que tienes del propio Claudio como figura, ¿qué es lo que más te impactaba de él mismo como persona? De Claudio, bueno, yo te puedo decir que en primera, am, recuerdo mucho una vez que estaba también en un SAT y la gente estaba hablando, ¿no? No se callaba y él ya estaba sentado como esperando pues, a hacer su intervención. Y entonces empezó a hablar así muy bajito y dijo, yo todavía creo que lo que tengo que decir no es importante. A veces todavía creo que a nadie le importa lo que dijo.
Y entonces, pero lo dijo muy bajito y a mí eso me impresionó muchísimo. O sea, fue como entender que, bueno, pues que hay una parte de la psique que está ahí siempre, ¿no? O sea, como desde este lugar 5 me pareció tan honesto, tan transparente que un hombre tan sabio pudiese como reflejar cómo llegan, ¿no? Resquicios de, pues quizás de inseguridad o de duda. Me parece muy hermoso. Eso lo tengo como, creo que ahí se ganó como todo mi cariño, ¿no? O sea, como a través de su transparencia. También recuerdo en una conversación privada entre nosotros, habíamos 3 personas y cuando nos hablaba nos veía a los dos, es decir, con sus pupilas, o sea, movía las pupilas de manera que nos sintiésemos incluidos los 3 o las 2 personas que estábamos ahí, ¿no? Y me parece que fue un gesto bastante sutil y para mí bastante contundente de su capacidad de incluir, ¿no? Al menos eso fue lo que yo experimenté y me encantó, ¿no? Yo diría que yo puedo hablar de mí, ¿no? La sencillez con la que a mí me trató, ¿no? O sea, como su cercanía conmigo, pues fue muy inspiradora, ¿no? Como alguien que es grande y que se toma la molestia de mirarte, ¿no? Y de atenderte y de hacerte sentir que eres importante, que estás ahí, que tienes algo que decir y que lo que dices es importante. Recuerdo que me dijo la primera vez que nos reunimos, así en privado, me dijo, eh, bueno, cuéntame de ti, como un papá, ¿no? Que se acerca y se interesa en ti. Para mí era como yo qué le voy a decir, ¿no? O sea, qué le puedo decir yo a él, ¿no? Y me encantó como esos gestos muy sutiles que tenía y que cuando escucho muchos testimonios pareciera ser como que esa posibilidad de hacer sentir importante al otro, pues era, digamos, extendida a todas las personas que se rodearon de él, ¿no? Entonces eso me inspira mucho, Lorenzo, a ser cercana, ¿no? A ser cercana, a darle a cada quien la importancia que merece. Esto. Y más allá de la Gestalt, más allá del SAT, también te formaste en el tema de bioenergética, una bioenergética un poquito particular. Cuéntanos un poquito más de esto, que es un tema que en Aiki también tocamos bastante. Sí, pues mira, entonces una parte fundamental del autoconocimiento para mí, pues tiene que ver con cómo nos vivenciamos a través de, bueno, pues de este vehículo del que estamos dotados para estar aquí en la Tierra, que es nuestro cuerpo, ¿no? A mí me gusta decir que, digamos, como nuestro cuerpo es el elemento de conjuro con el que vivenciamos la vida, ¿no? Entonces aquí es como, bueno, está la magia, ¿no? La magia de estar encarnados. Entonces, yo sabía que estaba muy desconectada corporalmente, ¿no? Es más bien, todo aquel que empieza a conocerse, algo que conviene darse cuenta, pues es que está desconectado de su propio cuerpo, ¿no? Creemos que no, pero es así, ¿no? Entonces surge como la necesidad de entender cómo me vivía corporalmente y entonces, bueno, empiezo esta formación, que más o menos son como 4 años. Este, a mí me gusta mucho la terapia corporal porque podemos acceder digamos, a nuestras experiencias traumáticas sin el filtro de nuestra mente. Y esto es muy poderoso, ¿no? Es como vivenciar que de veras la historia de nuestra vida está registrada en movimientos y en contracciones musculares, ¿no? Entonces, creo mucho en la terapia corporal. A mí me cambió el cuerpo, de hecho, ¿no? O sea, mi cuerpo, si tú ves una foto de antes y una foto después, mi cuerpo cambió, ¿no? Entonces, esto de comprender cómo, por ejemplo, interrumpimos la energía, ¿no? O el flujo energético en nuestro camino, todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿no? Todo el tiempo. Es más, mira, ahorita, si tú te dieras cuenta, pues estás como
como tenso de algún lado, ¿no? Estamos conteniendo la vida todo el tiempo, ¿no? Entonces, conocer, bueno, maneras de, digamos, de componernos, de tomar un respiro, ¿no? Como de aprender a movernos, de mirar cómo podemos ser gentiles con nosotros mismos, por ejemplo, en actos tan concretos como acomodarnos, ¿no? O como eh, atender nuestros dolores, ¿no? Aprender de ellos. Todo esto me parece que para mí es el corolario de cómo no solo somos psique, sino somos un cuerpo y nuestro cuerpo expresa lo que nuestra psique está vivenciando, ¿no? Aquí fue muy importante para mí comprender la capacidad de recuperación y de resiliencia que tenemos, que tiene que ver con actitudes y acciones corporales, Lorenzo. Esto es muy poderoso, porque es como cultivar y acopiar bienestar corporal simplemente con enderezarte de repente, ¿no? O con estirarte. Y es muy profundo esto, y me parece que no se le da la importancia que requiere y que merece. Ujú. Y dentro de la parte más teórica, digamos, de la bioenergética, con los conceptos de carácter, masoquista, esquizoide y demás, ¿cómo ves la correlación que puede haber o no, según Sí, quien lo vea, ¿no? Entre la personalidad del eneagrama y el carácter de la bioenergética? mira, pues esto ya en este libro, no recuerdo, Ternura y Agresividad, me parece, ¿no? Ujú. Bueno, se ha documentado, ¿no? Como por ejemplo, pues el carácter esquizoide tiene que ver, pues a lo mejor hay una correlación con el enatipo 5. Yo lo veo, aunque sí encuentro algunas relaciones, lo veo sobre todo, por ejemplo, en que cada estructura de carácter implica un reto existencial en la vida, donde sí, digamos, se puede casar con el enagrama. Por ejemplo, en el carácter esquizoide esta dificultad del individuo de arraigarse en la vida, ¿no? O sea, es decir, de bajar los talones y quedarse en la vida, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, 4 y 5 tienen esta tendencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, ¿cómo se traduce eso en una capacidad o en un compromiso, por ejemplo, de aprenderte a arraigar en la vida? Porque yo te puedo decir aquí, quédate, párate, entrégate si eres un 5, comparte. Pero si yo te enseño a que plantes los pies y tú practicas plantarte y darte cuenta en primera, por ejemplo, de tu dificultad de plantarte, entonces, o por ejemplo, hablando del carácter masoquista, ¿no? Eh, cuánta energía acumula acá, ¿no? Por ejemplo, un 9 o un 6, que son los que tienen rasgos masoquistas, ¿no? ¿Cuánto aguantas? Date cuenta cuánto aguantas, ¿no? Y entonces echar peso acá, echar peso acá, echar peso acá, no es lo mismo que tú sepas que, por ejemplo, hablando de los 9, no te gustan los conflictos, a que te des cuenta cuánto aguantas corporalmente con tal de no tener un conflicto, ¿no? Entonces es como asentar la experiencia, sobre todo, yo como lo trabajo, tiene que ver más con esto, ¿no? Como con experimentar corporalmente aquellas ideas locas que vienen del eneatipo, ¿no? Entonces es como evidenciarlo a través de la corporalidad, ¿no? Y de los gestos también, que ahorita si quieres platicamos un poquito de eso. Ujú. Ujú, claro. Y luego, claro, todo este trabajo que vosotros hacéis, de alguna forma lo hacéis en Plenium, lo haces con Rafael. ¿Cómo nace Plenium? ¿Cómo nace el contacto con Rafael? ¿Y cómo este desarrollo humano hacia la plenitud es la guía que os lleva? Mira, yo qué tal que siempre digo que todas esto que te decía hace ratito, ¿no? Las coincidencias de mi vida son muy, muy, muy chistosas. Entonces, yo a Rafael quiero que sepas que lo vi una vez en mi vida, en un SAT, y párale de contar, ¿no? Y realmente no tuvimos una relación
pues no había una relación, ¿no? Entonces yo veo a Claudio un poco antes de su muerte, como unos, pues yo creo que como unos 8 meses antes, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una plática muy, pues muy especial donde yo no entendí cabalmente lo que me dijo, pero sí recuerdo que entonces me dijo, tú necesitas una pareja para esto, una pareja terapéutica, porque mi trabajo es así, ¿no? Energía femenina y energía masculina, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿y de dónde lo voy a sacar, no? O sea, cómo le voy a hacer? Y entonces al poquitito tiempo de eso, a lo mejor como los 4 meses de eso, entonces yo tuve un sueño, porque te digo que bueno, que en mi vida ha sido así, ¿no? Entonces tuve un sueño y en ese sueño veía a un maestro sufí, ¿no? Y sabía que eso era lo que necesitaba. Y entonces, que le escribo, así, o sea, un mensaje, y él me dijo, te estaba esperando. Y de ahí, pues empezó una colaboración, bueno, una amistad entrañable, yo diría como una amistad y una complicidad fuera de serie que si lo hubiera planeado, nunca hubiera sido, que fue algo, eh, pues que fue algo que Claudio detonó también, para mí fue así, ¿no? O ha sido así. Y entonces empezamos pues hicimos una conferencia primero y luego hicimos un curso y de pronto ya sabíamos que lo que queríamos era una escuela y de pronto el nombre también vino ahí por ahí de un asunto SFI y de pronto ya tenemos una escuela y compartimos, ¿no? Es como, eh, yo creo que, fíjate, mi abuelo escribió un libro que se llama Los frutos de la sumisión. Y yo creo que cuando uno tiene claro que hay un punto en el que uno no dirige su vida, sino uno puede dejarse dirigir por la vida, pasan cosas como estas, ¿no? que hasta cierto punto son inexplicables, ¿no? Y que está bien, no todo tiene que pasar por el filtro de nuestra razón. De hecho, en Plenium hacéis un abordaje muy holístico, ¿no? De la situación de cada uno, incluso tratáis el tema de las danzas sagradas. ¿Cómo Sí. incorporáis todas estas variantes en vuestro trabajo? Fíjate que entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un proceso para mira, más que para aprender eneagrama, porque yo creo que en ese proceso nosotros no enseñamos eneagrama, lo que hacemos es propiciar autoconocimiento y propiciar, eh, bueno, tú te reconozcas en alguno de estos eneatipos, ¿no? Entonces, desarrollamos una metodología específica que se llama AMOS, ¿no? Entonces, AMOS quiere decir tres cosas: autoconocimiento, metabolismo del amor y suspensión de pensamiento o acción correcta, ¿no? Entonces, digamos que son los tres centros y pues usamos esto que es la escalera del desarrollo, ¿no? O sea, es una metodología yo diría, para autoconocerte, pero generando también compromisos aterrizados a tu vida cotidiana de los hallazgos que propicias a través del autoconocimiento. Es decir, para que no se quede solamente en, bueno, un clavado a tu neurosis y a que si tu mamá te hizo y tal, y luego quién sabe qué haces con eso, ¿no? Entonces, nuestro proceso está muy enfocado, eh, pues digamos, al desarrollo del potencial humano, ¿no? Esto es muy importante porque esa es pues eso es nuestro compromiso, por eso nos llamamos Plenium, ¿no? Que es como la promesa de cultivar la plenitud de nuestra vida, amén de lo que pase en nuestra historia personal. Eso. Y de hecho, en vuestro trabajo, antes hablabas, por ejemplo, del tema de las ideas locas, también son cosas como que vais rescatando, ¿no? ¿Cómo las trabajáis, por ejemplo, este tema, las ideas locas, falsas creencias? Espérame, déjame decirte algo. Entonces también tenemos un proceso ahora, el proceso de Fisher Hoffman, también lo damos, bueno, no con ese nombre, se llama resignificación familiar y también es un proceso que va como muy a la mano con el enneagrama.
Tenemos otro de danzas sagradas justo para comprender esto que te decía, como de dos cosas, el cultivo de la atención, o sea, cómo el eneatipo o la personalidad o la distorsión cognitiva arresta nuestra atención. Eso es muy interesante. Bueno, entonces, justo hablando de las ideas locas, eh, no es lo mismo saber que tienes una idea de la vida equivocada, que yo diría que es el primer paso, ¿no? Conocer que, darte cuenta que tu idea de la vida es equivocada o no es la única. Pero lo más importante, o además de saber esto, es cómo eso te resta vida, ¿no? Cómo te resta vida y cómo tu atención se arresta ahí, ¿no? Esto es muy interesante porque eh, digamos que neurocientíficamente hablando tenemos, ¿no? Bueno, pues el neocórtex que básicamente creo que toma un minuto elegir, ¿no? O sea, en un minuto o en menos de un minuto tomamos decisiones, ¿no? Imagínate si tomamos decisiones en menos de un minuto eh, arrestados por esta idea distorsionada de la vida, pues digamos que la vamos súper mega regando todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí la situación es cómo accedemos a la parte espontánea de esa respuesta, que básicamente toma como unos 15 segundos, Lorenzo, es que es fascinante, o sea, 15 segundos hay, ¿no? De, como digamos, de capacidad de respuesta espontánea que viene de nuestro ser, ¿no? Entonces, nosotros lo que cultivamos mucho, lo que fomentamos mucho es el cultivo de la atención, pero de la atención cotidiana, ¿no? Entonces, esto, por ahí es el trabajo de la idea loca, ¿no? Como convertirte en un verdadero observador de tu vida y de cómo de veras ves algo que no está, ¿no? Así es como así es como lo trabajamos. Trabajamos mucho la parte, como Claudio lo hacía, eh, la parte que duele, ¿no? O sea, la parte de cuánta vida te quita esto, ¿no? Cuánta vida te quita para que tú quieras cambiar o para que tú quieras transformar, no cambiar, transformar un hábito en tu vida, necesitas ver cuánto te cuesta, ¿no? Y como adicción, cambiarlo por algo mejor, si no, no hay manera. Por eso la plenitud es tan importante. De hecho, hablas de neurociencia, también te hemos oído hablar de epigenética. Mm, ¿Qué papel juega la epigenética dentro de todo este trabajo vuestro? Todo el sí, trabajo de regreso a la infancia, el papá, mamá, lo sistémico. Cuéntanos un sí. poquito más. Lo que pasa es que comprender que el contexto en el que nacemos es crucial para para el desarrollo de nuestro cerebro. Es brutal, ¿no? Yo diría que nos coloca en una situación de responsabilidad colectiva inmensa frente a cómo, bueno, frente a cómo generamos, ¿no? Como padres contextos favorables para nuestros hijos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, digamos, la vulnerabilidad humana que experimentamos en nuestra infancia, yo creo que dimensionar eso es muy fuerte, ¿no? Si nuestro cerebro se desarrolla hasta más o menos hasta los 7 8 9 años y está así, ¿no? Como moldeándose de acuerdo a lo que pasa, es como una gelatina que está ahí como al vaivén de esto. Imagínate cuánta vulnerabilidad hay en nosotros, ¿no? Y cuánto eso determina hasta cierto punto nuestras vidas. Me parece tan contundente este hallazgo que, bueno, pues que los psicólogos lo hemos sabido desde siempre, que ahora los científicos como que, o los neurocientíficos dicen, bueno, pues sí, o sea, sí el contexto nos determina un montón, ¿no? Y yo creo que nos determina eh, en o sea, digamos que determina nuestra capacidad de libertad. Es decir, si tú creciste en un contexto de abuso, de violencia física, lo que sucede es que tu capacidad de libertad de elección, disminuye drásticamente. Entonces, el contexto nos determina de alguna manera y luego la otra posibilidad es cómo aprendemos, ¿no? Cómo aprendemos o cómo reaprendemos a tres cosas, ¿no? A autonutrirnos, ¿no? A ponernos atención y a comunicarnos. ¿Para qué?
pues lo que decimos mucho, ¿no? Para que en la presencia podamos cultivar bienestar. Amén de nuestra historia personal. Es infinito el tema para atrás, ¿no? Es infinito el tema para atrás y nosotros insistimos mucho en más bien el presente y sobre todo el futuro, ¿no? Sobre todo cómo construimos un futuro más pleno, ¿no? Más pleno para nosotros. Ujú. Y en este presente que comentas, ¿no? Hilando un poquito también con el tema de las danzas sagradas que trabajáis, ¿cómo veis que el carácter de cada persona, la personalidad, varía en función de cómo se enfrenta a estas danzas sagradas? Es que es buenísimo, ¿no? Porque entonces imagínate que en este tipo de danzas pues hay un instructor que es Rafa, que te dice, bueno, una serie de instrucciones y de pronto te las cambia, ¿no? Te las cambia y entonces aquí, es que, ¿cómo qué haces? ¿Qué te pasa cuando cambian las reglas? ¿No? ¿Qué te pasa cuando la vida pues, pues te sale con otra cosa que no esperabas? ¿No? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te arrestas un tiempo? ¿No? ¿Cómo te equivocas? ¿Cuál es tu protocolo del error? O sea, ¿cómo te equivocas y qué haces? Lo más importante, ¿qué haces cuando te equivocas? ¿No? Por ejemplo, entonces las instrucciones son pues complicadas, difíciles, ¿no? Y entonces, pues claro que nadie las puede hacer y entonces unos las hacen bien, otros mal, otros se esconden, por ejemplo, ¿no? Pues para que no se vea, otros se divierten, otros, yo, por ejemplo, pues me cuesta mucho trabajo hacer las cosas mal, ¿no? Entonces, me estoy peleando, ¿no? Con esto, etcétera, ¿no? Es como, más que la danza, o sea, lo precioso es lo que te pasa con las danzas, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué te pasa contra algo desconocido, contra la posibilidad de equivocarte en público, etcétera, ¿no? Entonces, la retroalimentación de esto es bien importante, ¿no? También otra cosa es cómo se siente corporalmente o cómo se experimenta la neurosis corporalmente. O sea, qué es ser un orgulloso o qué es ser un goloso, ¿no? ¿Cómo se vive corporalmente ser un goloso, ¿no? O un miedoso. Y bueno, por supuesto la medicina, ¿no? Cómo corporalmente es, por ejemplo, ser humilde o ser ecuánime Ujú. o ser diligente, ¿no? ¿Cómo se sienta en el cuerpo? Y esto da una pauta entre la tensión, la sabiduría de cómo se vive en el cuerpo. Esto nos da una pauta para poder elegir o poder acceder a esa respuesta auténtica de la que te hablaba hace ratito, porque se siente bien, Lorenzo, se Mm. siente bien. Y es como, bueno, para mí es profundo y es sencillo también. Se siente bien. Lo que se siente bien, eso es lo que es, ¿no? Ahora que comentas el tema de la ecuanimidad en vuestro trabajo, obviamente hablas de que trabajáis desde esta zona difícil, sombría, de que tenemos todos, desde un trabajo profundo, pero no perdéis de vista el tema de las virtudes, la esencia. ¿En qué momento incorporáis estos conceptos dentro de vuestro trabajo? Ajá, mira, entonces hay como dos, tres maneras, ¿no? Una, ¿cómo es esto bueno, cómo se siente corporalmente ser virtuoso? ¿Qué es ser virtuoso, no? ¿Qué es ser humilde, por ejemplo? Bien importante. ¿Qué significa ser humilde en todas las esferas de mi vida? ¿Qué significa ser humilde conmigo? ¿Qué significa ser humilde con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo? ¿No? Es como enfocamos mucho nuestro trabajo hacia los compromisos conductuales, porque es una parte crucial del autoconocimiento, ¿no? Si no se queda como en una idea para hablar bonito, pero nada de acción, ¿no? Eh, por ahí pues el amar es un verbo, ¿no? Realmente, entonces es como llevarlo a cabo. Y luego, entonces, aquí viene el asunto con los seres realizados también, ¿no? Además de los compromisos a la vida cotidiana. Entonces, como en el trabajo que te platicaba que Claudio hace, de los seres realizados, pues él escoge, ¿no? 27 personalidades o personajes históricos. A mí me gusta llamarlos hermanos mayores, ¿no? Hermanos mayores que trascendieron en la historia, cuyo legado podemos ver, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito.
Entonces, este personaje que te toca dentro del proceso, que por supuesto es de tu eneatipo y de tu subtipo, es una, cómo desarrollar el amor admirativo en nosotros hacia ese personaje, ¿no? Porque solemos decir, ah, sí, pero le pasó tal cosa, o ah, sí, pero dicen que era súper tal, ¿no? Es como cómo desarrollar el amor admirativo y cómo, fíjate bien, robar esas cualidades de su ser virtuoso al servicio de nuestra vida cotidiana, Ujú. ¿no? Entonces esto me parece precioso porque es echarte un clavado en la sabiduría de tu hermano mayor que se parece a ti y cómo le hizo para lograr eso que logró, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí trabajamos la virtud de esa manera. Ujú. Y este trabajo que hacéis desde Plenium, de alguna forma como que os habéis habituado también a este formato de Zoom o formato digital. ¿Qué pros y contras le ves a este mundo digital a la hora de trabajar temas tan complejos y a veces tan delicados, ¿no? Claro. Mira, yo personalmente bueno, pues amo el contacto, tocarnos, olernos, besarnos, pero eh, me parece que también hay que tomar de la vida lo que hay, ¿no? Tú y yo simplemente no podríamos estar aquí platicando si no, bueno, si no estuviésemos echando mano de este recurso, ¿no? Entonces, diría que para nosotros pues es una manera de aprovechar, ¿no? De aprovechar la tecnología, pero ¿y sabes qué también? Eh, Nuestra capacidad de conectarnos, nuestra capacidad de resonar unos con otros, nuestra capacidad de reunirnos a danzar alrededor del fuego, no se limita a la presencia, porque pues, somos seres infinitos, esa es la verdad, ¿no? Entonces yo estoy segura que tú en este momento, bueno, pues tienes momentos donde estás resonando conmigo, ¿no? Aunque no estemos cerca, ¿no? Es como darnos cuenta que verdaderamente podemos trascender, ¿no? Trascender los límites de, pues, bueno, de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y para mí ha sido, imagínate que hemos hecho repa en online, ¿no? Y ha salido muy bien, ¿no? Entonces, también me parece que permite un espacio de intimidad también, ¿no? Como de estar un poco más enfocado en lo que es y no perderte como en el grupo, es como estás a lo que estás. Me parece que eso también es una ventaja. Mm. Ujú. Y en este expandirnos más allá de lo físico y ir rebobinando un poquito a lo que nos contabas, ¿no? De tu abuelo como un ser, Mm. pues evidentemente muy espiritual. ¿Qué papel juega la espiritualidad en tu propia vida? No, pues dicen que hay eneatipos que, bueno, pues que son no más espirituales, sino yo diría que bueno, tienen ciertas habilidades, ¿no? Y los emocionales tenemos una cierta facilidad para lo que tiene que ver con la entrega, ¿no? Rafa dice, son los monjes, cosa como las monjas del eneagrama, ¿no? Entonces, pues yo te puedo decir que, y siempre lo digo, ¿no? La psique no alcanza, o sea, hay un punto en el que la psique no alcanza para cultivar el bienestar en nuestra vida. Somos seres psicoespirituales, ¿no? O psicocorporales espirituales. Entonces la dimensión espiritual es, digamos, como eh, lo que cierra nuestra experiencia en la vida, ¿no? O lo que nos hace posible trascender nuestra historia personal. Y esto es muy importante y me parece que en estos tiempos eh, la sabiduría que necesitamos proviene sí o sí de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, desarrollar nuestra espiritualidad ya no es un asunto de preferencia, ya no es un asunto de moda, es un asunto de supervivencia, Lorenzo. Ujú. Entonces, para mí, bueno, yo pues crecí con un abuelo eh, que lo vi hacer, por ejemplo, el ramadán toda su vida, o sea, toda su vida. Un hombre que, te digo, ¿no? Escribió un libro que se llama Los frutos de la sumisión a Dios, ¿no? Lo vi fundar casas de Subud por Puebla. Eh, entonces,
bueno, yo digo que por ahí recibí unos frutos que no pedí y que no sé si me merecía, pero una gracia que viene de ahí también, ¿no? Y que ahora le puedo decir abiertamente que me siento muy agradecida. Y tuve una abuela también muy comprometida con la espiritualidad indígena, ¿no? Muy comprometida, muy. Mi abuela hizo, ¿qué te puedo decir? 40 años una danza de solsticio de invierno en la pirámide de Cholula, toda su vida. Yo vi a mis tías subir a sus búsquedas de visión años, ¿no? Ujú. Años, ser danzantes del sol. Entonces, yo lo que diría es, bueno, ya estaba en mí, ¿no? O sea, ya estaba en mí sin pedirlo. Y bueno, pues ahora yo lo cultivo, ¿no? Lo cultivo, ¿por qué? Porque creo esto, creo que no podemos pretender que, que solamente por voluntad, ¿no? O sea, por nuestra propia voluntad, estamos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿no? Como reconocer la grandeza, o sea, la grandeza de lo que somos, más allá de este cuerpo, de esta dimensión física, pues es una manera de estar en la vida, ¿no? De amigarnos con con nuestra experiencia terrenal. Entonces, para mí de hecho, yo te diría que es lo más importante para mí. Ujú. Muy bien, Gina. Hemos hecho un buen repaso de lo que ha sido tu vida. Hemos hablado también de esta aquí y ahora, incluso un poquito más expandido. ¿Cómo te imaginas los próximos años de Gina dentro de Plenium o un Gina personal? ¿Por dónde crees que irán los tiros? Ok, uy, pues mira, me veo creciendo mucho en la escuela, ¿no? Estamos haciendo un gran esfuerzo porque la comunidad de Plenium crezca, ¿no? Me veo, me veo siendo una militante, una disciplinada militante de la conciencia, ¿no? Mi camino pues es eh, despertar la mayor cantidad de conciencias que se dejen y que lo permitan, ¿no? Eh, me veo, pues, me veo también, la verdad, me veo en Europa, compartiendo también presencialmente, ¿no? Ujú. Esto es algo que está caminando también por ahí, hay que esperar un poco, y yo creo que también, um, bueno, tengo planeado escribir, ¿no? Escribir un libro, que tiene que ver, para mí es muy importante em, como dar un testimonio de que cualquier persona em, tiene el potencial para crecer y para potenciarse en la vida hasta donde quiera, ¿no? Entonces, creo que en América Latina especialmente nos hace mucha falta creer esto, ¿no? Creerlo, tomarlo y tomar liderazgo, ¿no? Tomar liderazgo. Creo que ya es el tiempo y por ahí yo resueno un montón, ¿no? Como con poner mi voz a nombre de muchas mujeres latinas que, bueno, pues que todavía no creen que puedan esto, ¿no? Dejar un legado, dejar un legado. Creo que eso es lo que estoy construyendo y me encanta y me da vida, ¿no? Me da mucha vida eso. Qué bonitas palabras, Gina. Muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros. Un placer conocerte un poquito más. Gracias a ti, Lorenzo, que sea el inicio de muchas pláticas y muchos temas, porque pues conversar nos hace crecer también, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. Y para todos los que habéis visto este vídeo y habéis disfrutado tanto de esta entrevista, bueno, que sepáis que tendremos más Aikika Fest próximamente. Así que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ya estás tardando, darle a la campanita, no os olvidéis. Cualquier duda o comentario o sugerencia siempre será bienvenida. No olvidéis que podéis escribirnos cualquier cosita y siempre contestamos. Un abrazo y nos seguimos viendo en aiki.es. Chao, chao. Chao.